Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá y pues por tener el interés por ver este documental de Fusiles de Madera. Yo me llamo Carlos Duarte, soy antropólogo de la Universidad Nacional. Tengo una maestría en Estudios Sociedades Latinoamericanas acá en París 3. Estoy terminando un doctorado en Sociología Rural y actualmente coordino el área de investigación aplicada del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. Bueno, yo como antropólogo he intentado como desde antes de graduarme trabajar el campo de la imagen, lo que hoy en día se llama antropología audiovisual. En ese momento, bueno, la antropología audiovisual normalmente tú la puedes aprovechar o entender a través de 3 o 4 grandes líneas. La primera es la utilización de la imagen como la exposición de un conocimiento, que es normalmente lo que se hace a través de los documentales. La utilización de la imagen o del audiovisual como una metodología de investigación, que fue lo que de cierta manera nosotros hicimos con los videodocumentales, son la mejor experiencia. Y la tercera es la imagen en sí misma o el audiovisual en sí misma como un objeto de investigación y de reflexión. Creo que son los 3 grandes campos en los que se mueve hoy en día la antropología visual y la etnografía audiovisual. Yo he intentado desarrollar campos en los 3 niveles. Hoy en día, por ejemplo, yo tengo un sitio de etnografía audiovisual en Colombia que se llama Medvedkino e intento sobre todo construir un repositorio audiovisual de mis trabajos. Entonces intento sobre todo grabar todo, no me preocupo tanto por la cuestión estética, en este momento no es mi preocupación, sino es cómo utilizar la imagen como una fuente documental. Entonces lo que hago es grabar entrevistas. Yo hoy en día trabajo mucho la cuestión rural desde las aproximaciones interculturales. Y lo que hago es subir los documentos casi que en bruto y hacer un ejercicio de pietaje sobre los diferentes temas que se abordan e intentar a través de la organización hipermedial que los recursos sean de fácil acceso para la gente que no tiene ese conocimiento. Bueno, realmente el contexto en el que se hace esta película es el de una investigación antropológica. La hice con un compañero, Carlos Cárdenas. Nosotros estábamos preparando una sustentación de pregrado en antropología de la Universidad Nacional y nos pareció que era en ese momento muy importante conocer la opinión de los diferentes actores rurales que incidían pues, en la vida nacional, y uno de ellos pues, era la guerrilla. Nos parecía que era muy importante no solamente comprenderla a través de las aproximaciones de las ciencias políticas, la sociología, etcétera, sino a través de cómo nosotros desde la antropología podíamos utilizar eso para comprender otras sociedades, y en ese caso nos parecía que comprender una escuela de la guerrilla como un proceso de inserción y de transición ritual era pues muy interesante y podía aportar quizás algunas claves en el futuro de una negociación o un proceso de posconflicto. Entonces pues nace en ese ejercicio como de investigación antropológica para una tesis de pregrado, y además pues fue financiado, nos ganamos un premio de Colciencias para mejores propuestas de trabajo de grado, y en ese marco pues es que nace la propuesta. La pertinencia de este trabajo hoy, en el proceso del posconflicto, yo creo que tiene que ver con la pregunta primera con la que nosotros comenzamos este trabajo, que era qué es lo que realmente motiva y constituye la cotidianidad de la gente que ingresa a la guerrilla en esos contextos rurales, ¿no? Nosotros partíamos de esa pregunta haciendo la hipótesis de que realmente el conocimiento que se tiene de la guerrilla es muy superficial y está mediado obviamente por todas las discusiones políticas que se dan en Colombia y que están mediadas por los medios masivos de comunicación. Por lo tanto no hay un estudio, no había un ejercicio etnográfico serio que intentara comprender eso. Por ejemplo, cómo son las relaciones de pareja dentro de la guerrilla, cuál es la relación que se le construye a una persona con un arma, por ejemplo, las relaciones con la muerte, hasta qué punto
la gente está motivada o está buscando una serie de respuestas a su vida que no encuentra en otros lugares. Entonces creo que entender a una porción de la población rural tan importante como ha sido históricamente la gente que estaba en esos lugares de guerrilla, porque pues han sido casi que regiones históricas, ayuda mucho a comprender cómo se puede dar una transición exitosa a una sociedad más igualitaria y más en términos más, sí, una social post-conflicto, así. Cuando salió el documental hubo muchas reacciones. Quizá la primera fue cuando hicimos el proyecto de investigación. Tuvimos muchos problemas para que algún profesor de antropología nos quisiera avalar la tesis, o no avalarla, sino quisiera comprometerse como ser director de la tesis. Ningún profesor quiso. Les parecía que era muy delicado, que era muy complicado, que comprometía la seguridad no solo de nosotros, sino de la persona que lo dirigiera. Pues veníamos de un contexto en el cual pues todavía el asesinato de sindicalistas todavía pues a gente que hace denuncias sociales es muy poderoso, y se venía precisamente el concurso que nosotros nos ganamos, es un concurso, un profesor de la Universidad de Antioquia que había sido asesinado. Entonces pues había mucha prevención. El único profesor que se interesó o que puso el aval fue Gonzalo Sánchez, que es actualmente el director del área de memoria histórica, pues, y pues obviamente había un interés ahí importante. Cuando sale, cuando presentamos la tesis, cuando la sustentamos con dos profesores muy importantes, dos antropólogos muy importantes del contexto colombiano, el profesor Jaime Arocha y el profesor Guillermo Páramo, y pues ellos decían que era una tesis casi de doctorado, que debería ser publicada, pero que dado el contexto político tan comprometedor, que deberían haber como una especie de archivos X para estas tesis, para que se pudieran sacar años después cuando ya no fueran problemáticas. Entonces pues eso da un poco cuenta de lo... sí, fue bastante problemático en ese sentido. No fue nunca atacada, por decirlo así, académicamente, pues nos dieron como la más alta distinción, pero sí sugirieron que no se publicara. Finalmente pues la hemos presentado en diversos lugares, y pues como todo texto documental produce diferentes impresiones de acuerdo a quien la está observando. Eso creo que ese es el objetivo. Desde hay gente que cree que es una propaganda abierta, otra gente que dice que porque se sacan cosas que no se deberían sacar, críticas con respecto a esos movimientos. Hay múltiples lecturas, y creo que eso está bien, porque pues de eso se trata. El documento no apuesta a tener una lectura unilineal del asunto, sino a intentar mostrar diferentes coyunturas y fracturas de lo que corresponde con esa vida. Y sí, la apuesta de todas maneras es, tú ves ahí un ejercicio muy prolongado de acercamiento a una comunidad. Nosotros duramos casi 2 años para que nos permitieran hacer ese trabajo. No fue fácil, fue una apuesta en ese momento para el ELN, fue objeto de mucha discusión hacer ese ejercicio. Tú ves, ahí salen muchas, más allá de una película que intente mostrar una versión idealizada. Yo les diría a la gente que piensa eso que vean otras cosas que están ahí. Por ejemplo, pues el muchacho que dice que está en la guerrilla solamente porque él quería cantar canciones y supo que pues ahí podría estar, o la niña que dice que les parecía que eso era muy bonito pues porque los veía pasar con sus uniformes y después se da cuenta pues que eso no tiene nada que ver. Entonces las relaciones que estamos mostrando, por ejemplo, con la muerte son bastante complicadas. Con una persona que dice que pues tiene que estar dispuesto a sostener una línea de combate así sepa que se va a morir, pues son cosas que no había nadie, no había un libreto detrás de eso, sino que era el momento en el que pues la gente estaba aprendiendo esos tránsitos desde la vida civil a una vida militar. Con respecto a las diferentes lecturas que se pueden hacer de este trabajo, me parece también importante aclarar quizá 2 cosas. La primera es que no porque sea un trabajo académicamente sustentado nosotros no tengamos una posición y una visión política con respecto a lo que la película está mostrando. Evidentemente la tenemos, y nuestra apuesta política es que
un escenario de negociación, de posconflicto, no se puede dar si no se entiende al otro, a las personas con las que están alzadas en armas o están motivadas a llegar a un nivel tan importante de presión como es ese. Entonces sí tenemos una apuesta política que es esa, que es evidentemente mostrar por qué, cómo la gente, la guerrilla no, en ese contexto, pues no son monstruos, sino que pues, es gente que vive, ama, siente, se organiza, etcétera. Esa era la apuesta política que teníamos y eso es obviamente en lo que nos defendemos. La segunda cosa que me parecería importante aclarar ahí es que yo invitaría a la gente que le va con una propaganda porque en este caso el sujeto determina la lectura o predefine la lectura. Quizás, y si fuera un objeto de reflexión o los sujetos con los que normalmente trabajamos los antropólogos, si fuera una película sobre la Guardia Indígena, sobre las comunidades afrodescendientes, no habría esa discusión, ¿cierto? Porque pues, no hay un interés político de tener una lectura predefinida. Me parece que habría que verlo en ese mismo sentido, ¿no? Cómo comprender a una gente que está viviendo de una manera colectiva a través de unas pautas sociales, simbólicas, que le dan sentido a lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, ambas cosas, evidentemente una apuesta política nuestra, pero también creo que todos debemos hacer un ejercicio de construir una lectura política predefinida para poder comprender al otro.